Ahí está, empezamos. Las palabras compuestas, recuerden que cuando nosotros vemos acentuación de palabras simples, siempre me quedo agudas, graves, esdrújulas, porque resulta que las palabras sobre esdrújulas son palabras compuestas. Entonces, ahora vamos a ver por qué yo siempre digo que me quedo hasta las agudas como clasificación de palabras simples y las compuestas las dejo aparte porque tienen 5 reglas especiales para ella para colocarles su tilde o su acento. Lo primero que debemos tener claro es que las palabras compuestas es la unión de 2 palabras simples. Y aquí tienen el ejemplo, paraguas es la unión de parar y aguas. Ahí está el primer ejemplo, unión de 2 palabras simples. Eso es una palabra compuesta. Ellas tienen sus reglas aparte para colocarle la tilde. Y son palabras compuestas sin guión, que es la que acabamos de ver, unión de 2 palabras simples, palabras compuestas por guión, aquellas palabras que van separadas por guión, los adverbios terminados en mente, las formas verbales con un pronombre enclítico y las formas verbales con 2 pronombres enclíticos. Ahora vamos a ver cada una de las reglas por separado. La primera regla dice que es la unión de 2 palabras simples. Y aquí tienen el ejemplo. Balón y cesto. Hace la palabra baloncesto. ¿Qué pasa cuando se unen 2 palabras simples y la primera parte lleva la tilde? Pues lo sentimos por ella, pero ella va a perder su tilde. Y si la segunda no lleva tilde, no hay que ponerle tilde. Al menos que se la gane por acentuación. Pero si no, no hay que ponerla. Acá, cuando las 2 llevan tilde, miren, tienen el ejemplo de 17º, cuando las 2 llevan tilde, la primera parte la va a perder. Siempre la primera parte la va a perder. Y la segunda, si tiene la tilde, la va a conservar. Y este es el ejemplo que le digo de que la última parte del compuesto en 100 pies no lleva tilde, pero al unirse y hacer una palabra compuesta, pues se va a ganar la tilde porque pasa a ser una palabra aguda terminada en S y se gana la tilde. Sin embargo, pies es un monosílabo y no se tilda, pero al formar parte de un compuesto va entonces a adquirir otro compuesto aquí y ella va a pasar entonces a ser palabra aguda con tilde. Ese es el primer caso de palabras compuestas, se unen y no llevan guión. El segundo caso son aquellas que dicen palabras unidas por guión, o sea, unidas o separadas por guión. En este caso, las palabras cada una mantienen su tilde. No importa que las 2, si las 2 tienen tilde, pues las 2 van a conservarla porque ellas no están unidas, están separadas por un guión. Igual, si la primera parte, en este caso, el acento no se mueve para nada. En la regla número 1, la primera parte perdía el compuesto al unirse con la segunda. En esta, ninguna pierde el acento o la tilde. La tilde es lo que puede perder. Ninguna pierde la tilde. La regla número 3 dice que es el de los adverbios terminados en mente. En estos adverbios terminados en mente es la parte que yo les digo que las palabras en español solamente tienen un solo acento. Y hay gente que usted le escucha hablar que dice tranquilamente, rápidamente y cosas como eso. O sea, el acento va a permanecer en la primera parte del compuesto. Y ahí no hay que ponerle la tilde ni nada. Simple y llanamente, pues adquiere el adverbio mente. Si la palabra lo tiene, lo sigue manteniendo. Si no, entonces no. Acá tienen entonces el ejemplo de las palabras que son simples y pasan a ser compuestas entonces. Común mantiene su tilde y le agrego solamente la parte de mente y pasa a ser un adverbio. Feliz no lleva tilde, le pongo el mente, igual se va a quedar así, pero es felizmente, no es felizmente, es felizmente. El acento
permanece en la primera parte del compuesto. La otra regla que habla sobre las palabras compuestas, el verbo que yo le agrego un enclítico o le agrego dos enclíticos, porque la regla 4 y 5 se parecen, mira lo que dice ahí, un enclítico, y queda pensando que es un enclítico. Dice que son aquellas partes que se utilizan después de un verbo dando origen a una nueva palabra. ¿Cuáles son esas formas que se utilizan como enclítico? Lo, te, me y se. Cómelo. El verbo es comer, ¿cierto? Y si usted le dice a alguien cómelo, ahí ya usted está utilizando un enclítico. Eso es una palabra compuesta. Juégaselo o juégalo. Ese juégalo también es una palabra compuesta. Y así sucesivamente, al agregarle uno o dos enclíticos, obviamente el verbo va aumentando la cantidad de sílabas, entonces ahí hay que ponerle la tilde de acuerdo a las agudas, graves, esdrújulas. Y aquí es donde vamos a demostrarle que son sobresdrújulas y que son palabras compuestas. Miren, el verbo comunica y le agrego el enclítico les, comunícales. Según esto es aguda, grave, esdrújula, ¿cierto? Pero entonces ya no puedo decir que es una palabra simple porque estoy agregándole un enclítico. Y si yo le digo comunícaselo, es lo mismo, le estoy agregando dos enclíticos. Por eso entonces ya no puedo decir que es una palabra simple. Entonces aquí pasa a ser esdrújula, en este caso. Aquí, páganos, lo mismo. Paga no lleva tilde porque es el verbo pagar, pero al agregarle un enclítico dice páganos, pasa a ser esdrújula. Miren, pasa a ser esdrújula, pero ya no es una palabra simple porque ya estoy agregándole un enclítico al verbo. En la palabra entrégame es lo mismo, una forma verbal, le agrego un enclítico y si le agrego otro, mira lo que va a pasar, entrégaselo, va a ser entonces sobresdrújula y entrégame ya no es simple, es compuesto y si digo entrégaselo, también va a ser compuesto. Entonces, por eso es una de las razones que cuando yo doy agudas, graves, esdrújulas, me quedo hasta ahí con palabras simples porque aunque páganos sea palabra esdrújula, es una palabra compuesta. Ojo que estoy diciendo páganos, no estoy diciendo paganos, que son dos cosas muy distintas. Limpia y te. El verbo es limpia. Y si le agrego un enclítico queda límpiate. Y así, dependiendo de la cantidad de enclíticos que nosotros le agreguemos a una palabra, así a un verbo, porque en los enclíticos se le agregan a los verbos, entonces así hay que ir colocándole la normativa de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. De por cierto que las esdrújulas siempre llevan tilde, pues las sobresdrújulas también van a llevar tilde, pero ellas no van a llevar el acento en la antepenúltima sílaba, sino en la trasantepenúltima sílaba y por consiguiente hay que ponerle la tilde. Por eso es una de las razones que yo les decía que cuando vamos a ver clasificación de palabras simples, yo no podía decirles que páganos es una palabra simple porque es una forma verbal que tiene un enclítico y ella ya entonces pasa a ser una palabra compuesta. La clasificación de agudas, graves, esdrújulas es para las palabras simples y ya entonces las palabras compuestas tienen otra clasificación. En la teoría de la literatura de lo que es acentuación, dice agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Pero yo en la primera parte omito las sobresdrújulas por el caso de las palabras compuestas. Y como ustedes han visto, las palabras compuestas tienen sus propias reglas para colocarle la tilde. La tilde que no es lo mismo que